esto una polémica que viene hace un montón de tiempo sobre la migración. Ayer el gobierno advirtió que los extranjeros que estén en situación irregular y que no hayan concurrido al empadronamiento voluntario se les dictará el decreto de expulsión. Y además se anunció el ingreso de una modificación legal en el Congreso con el objetivo de agilizar las expulsiones de migrantes irregulares que constituyan un peligro para la seguridad interior del país. Vamos a volver a La Moneda para revisar esta información con Daniela Ruiz Tagle. Dani, te escuchamos nuevamente. Sí, todo esto frente al aumento de los casos delictivos donde se ha constatado un alza en la participación de los ciudadanos extranjeros o bandas criminales, lo hemos conocido durante los últimos meses, ¿no es cierto?, y que ha generado tanta polémica en el mundo político. Todo esto se atribuye también a bandas internacionales. El gobierno endureció su discurso para abordar la crisis migratoria que enfrenta el país. El presidente Gabriel Boric presentó su plan de fortalecimiento de control territorial, el que busca frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego vinculados a personas con órdenes de detención pendientes o extranjeros con orden de expulsión vigente. Lo anterior mediante un mayor despliegue de funcionarios policiales, lo que significará un incremento en fiscalizaciones, controles y también detenciones. Además, el mandatario anunció que van a agilizar la expulsión de migrantes irregulares que no se hayan inscrito en estos empadronamientos biométricos. Escuchemos cuáles fueron las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en esta materia. Los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes 5 días. Y respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aún cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pasemos a revisar las cifras. El 29 de noviembre de 2023 se han empadronado biométricamente más de 127.000 personas en todas las regiones del país. Se trata de una cifra menor si se compara con el número de ingresos irregulares del presente año. Por esta razón es que en el gobierno plantean enviar nuevas iniciativas al Congreso Nacional, a la sede del Poder Legislativo. Esta medida acorta el plazo administrativo de expulsión, pero también busca reducir los plazos de apelación de los expulsados, que hoy corresponde a 10 días. Además, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que hoy se requiere entregar facultades de ingreso a domicilios de la policía a la Policía de Investigaciones. En todos aquellos casos en los cuales un ciudadano extranjero que está de manera irregular en el país constituya un peligro para la seguridad del país, se ha expulsado con esta facultad que esperamos mejorar o hacer más eficaz a través de una modificación legal que estamos ingresando, no sé si hoy o más tarde el lunes, al Congreso Nacional. Esta semana surgió una polémica, la realizaron distintos parlamentarios de la oposición, que acusaron que el Ejecutivo se estaba demorando demasiado para finalmente avanzar hacia esta política nacional de migración y extranjería, que era lo que habían señalado, que existía un retraso por parte del gobierno en la implementación de esta política. Recordemos que el Ejecutivo el 19 de julio envió un documento a la Contraloría General de la República para su toma de razón, pero luego que el órgano fiscalizador efectuara observaciones, el Ejecutivo finalmente retiró la estrategia el 31 de agosto para realizar modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Han pasado 3 meses y aún no ha sido reingresado. Esta demora, según el diputado RN Andrés Lonton, es inaceptable y reiteró que se requiere la salida del director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Es muy relevante porque permite, entre otras cosas, combatir de mejor manera el crimen organizado, el narcotráfico, resguardar de mejor manera nuestras fronteras y tener una migración ordenada. Y eso tiene que ver con combatir de mejor manera la irregularidad que hoy día tiene al país agotado. Es por eso que el director de Migraciones ha demostrado su ineficiencia, falta de gestión y de convicción. En tanto, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, que también es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, dijo que es vital la tramitación de esta política para impulsar los proyectos que hoy se discuten en el Congreso Nacional.
Es muy importante que el gobierno pueda a la brevedad tramitar y sacar de Contraloría la Política Nacional de Migraciones. Ese es el instrumento que nos permite coordinar las labores del Estado en materia migratoria. Y frente a la grave crisis que vivimos, es muy urgente que tener este instrumento para poder ir alineando las distintas iniciativas que vienen desde el Ejecutivo, pero que muchas veces también se tratan de empujar desde el Parlamento. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, negó que esta estrategia se haya trazado o que no tenga prioridad. Agregó que al tratarse de una política nacional que va a regir por muchos años, es un instrumento complejo que tiene que ser revisado de manera rigurosa. Por último, indicó que la estrategia será reingresada o esta semana o la próxima. De hecho, había hablado de posiblemente el lunes de la próxima semana. Lo cierto es que no quiso aventurarse a decir un día en concreto. Estos anuncios se dan frente a las críticas hacia el gobierno a causa de este fallido vuelo de 60 extranjeros venezolanos, ¿no es cierto?, expulsados con orden de expulsión, tanto judicial como también orden de expulsión administrativa. Entre las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones, hasta el 30 de noviembre se han producido un total de 782 expulsiones, la cifra más baja de los últimos 6 años. Además del total, 253 corresponden a expulsiones administrativas y 529 a deportaciones vía judicial. Caterín Tomás. A ver, lo que sabemos, ¿no es cierto?, que se envió el texto a la Contraloría después de un acuerdo y resulta que esto fue retirado de la Contraloría por observaciones. La Contraloría no hace observaciones en cuanto a políticas públicas, son observaciones en cuanto a la legalidad del decreto que se manda por parte del presidente de la República para su toma de razón, que es una toma de razón de legalidad. Por lo tanto, lo que aquí había ocurrido es que se hicieron observaciones de legalidad y resulta que hace 3 meses que estas observaciones no se solucionan. ¿Por qué? Entonces, claro, dice ayer el subsecretario Manuel Monsalve que esto es muy difícil, que hay que pensarlo bien, que es complejo. Pero resulta que 3 meses es una enormidad de tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan detenido esto? Más allá de estas explicaciones de que las cosas son complejas. ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo? Sí, sobre todo en el marco de esta crisis migratoria, ¿no es cierto?, que ha complicado tanto al Ejecutivo, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es que acá no hay retraso, no es que no tenga prioridad este tema, sino que se trata de algo tan complejo y que va a regir por tantos años que quieren ser cuidadosos a la hora de la implementación de esta política. Pero lo cierto es que los hechos respecto a Contraloría están en la mesa, son evidentes. Se dice que la próxima semana, ¿no? Se habla del lunes. De hecho, habían algunas voces de Palacio que decían probablemente el lunes, pero después el subsecretario Monsalve salió a matizar, dijo, no me quiero aventurar a decir una fecha exacta porque sabemos lo que pasa cuando el Ejecutivo da un día, ¿no es cierto? Cuando no se cumple, quedan en su propio problema. En todo caso, yo quiero recordar que en abril de 2022, Luis Eduardo Taller dejó sin efecto algunas medidas del reglamento de extranjería que permitía la reconducción rápida, por ejemplo, de migrantes hacia Bolivia. O sea, aquí ha habido toda una política muy contradictoria, muy vacilante por parte del gobierno, que progresivamente ha ido, sí, afirmándose, pero tenemos este tipo de cosas que se demoran 3 meses para que entre en vigencia práctica la nueva política sobre migración. Entonces, claro, tenemos la crisis en el norte y resulta que está la lentitud en el Palacio de la Moneda. Vamos a ver si se reingresa el lunes. Mientras tanto fallan estos vuelos de expulsión. Sí, y yo no sé si va a ingresar el lunes de todas maneras o que ingresa el lunes justamente por la denuncia pública que hay. Esa es la otra duda que queda acá. Estaremos pendientes. Gracias. Buenos días. Chao.